Capítulo 2. Las plegarias de liberación. Cómo liberar y liberarse. Saber cómo actuar para resolver un problema garantiza la solución del mismo. Es una regla muy sencilla, válida para todos los campos relacionados con las cuestiones sociales. También, como es obvio con el de la intercesión, en nuestro caso, la liberación de la acción del maligno, tratemos pues de aclarar algo sobre este tema. Ante todo, ¿por qué necesitamos una recuperación de este ministerio? ¿Por qué necesitamos las plegarias de liberación? Los motivos son sustancialmente tres. Porque el demonio asola el mundo y nosotros tenemos que combatirlo. Porque no tenemos conciencia de que cada palabra que pronunciamos está relacionada tanto con el mundo físico como con la eternidad. Y lamentablemente muchas personas no se cansan de lanzar maldiciones de todas clases porque hay muchos que acuden a los magos. Todas las personas de buena voluntad deben dar la luz y la alegría de Dios a su prójimo, liberando, intercediendo y curando, a fin de que sea vencido el usurpador de su trono. En primer lugar, conviene recordar que llevar una vida sacramental correcta, persistir en el intento de liberarse, no desanimarse si no se obtiene en poco tiempo cuanto se desea, y recitar siempre el Santo Rosario es el mejor camino para alejar de nosotros a nuestro enemigo mortal, el demonio. Todas las personas que han observado estas indicaciones han recitado con asiduidad las plegarias de la liberación que les he proporcionado y han rezado una novena a la preciosísima sangre de Jesús, escrita por un venerable de la congregación de San Gaspar de Búfalo, por la salvación de aquellos que les han ocasionado problemas, y me han confirmado que han superado las dificultades que tenían y se han liberado. Es cierto, se requiere paciencia y valentía, como afirma el Papa Francisco, que son las virtudes que debemos poseer para llevar el reino de Dios. El demonio se vale de nuestras debilidades y miedos y perezas y agudiza nuestra inclinación al mal. Lograr vencer estas debilidades y miedos y faltas de perdón no es cosa baladí. Si una persona está muy oprimida, no consigue perdonar, pero no por ello debemos abandonarla. Una o varias plegarias de liberación interior la ayudarán a superar el impasse. A menudo es víctima de los espíritus del desánimo que alimentan el odio y se sirven de nuestras fragilidades y, entre otras cosas, fomentando el rencor contra la Iglesia. Ya ves, si ni siquiera los curas logran ser coherentes, ¿cómo vas a conseguirlo tú? ¿O de qué sirve ir a ver a un sacerdote o pedir ayuda o a confesarse? Hazlo por tu cuenta, para alejarnos de Dios. No por casualidad afirma el Papa Francisco, no seáis nunca hombres y mujeres tristes, nunca os dejéis vencer por el desánimo. Por favor, no os dejéis robar la esperanza, esa que nos da Jesús. Papa Francisco, homilía del Domingo de Ramos el 24 de marzo de 2013. La mediación de los intercesores para llevar a quien tiene este género de problemas a ver a un exorcista o a quien pueda practicar las plegarias de liberación es importante, porque nuestro enemigo quiere que sigamos siendo sus víctimas, que no nos elevemos a Dios. Y con frecuencia personas que no conseguían encontrar un exorcista lo han encontrado después de efectuar varias plegarias de liberación. Las oraciones las han liberado en alguna medida de la opresión del demonio, abriendo el camino para la salvación y la liberación definitiva. Esto se ha verificado incluso cuando he hecho las oraciones solamente por teléfono, porque la acción del Espíritu de Dios es la misma aunque no se esté presente la persona. Hermana, me he sentido mal, como cuando nos vemos. Esto me lo confirman muchos. Y es verdad, he podido constatarlo siempre. Los efectos de las oraciones de liberación con mandato directo al demonio, efectuadas por teléfono, son idénticos o similares y muy parecidos a cuando se reza sobre alguno personalmente. Estas oraciones pueden ser más útiles que un exorcismo, naturalmente siempre que la oración se haga bien. A veces, quien tiene problemas de acción extraordinaria del demonio o está muy vejado por alguna fuerza maligna debido a imprevistos o acontecimientos de última hora, no puede acudir a la ansiada cita. Otros sienten dolores físicos y no van. Es menester, pues, cierta tolerancia y ductilidad mental en el apoyo que se presta,
No hay que reaccionar como si tuviéramos que enfrentarnos con un paciente cualquiera. No es fácil seguir manteniendo la presión. También esta es la nueva evangelización, de la que habla la Iglesia. Evangelizar no es solamente liberar a una persona de un estado de indigencia física y opresión física, sino acompañar a estas acciones promoviendo la evolución de la persona en su totalidad y haciéndola entrar, por consiguiente, en el reino de Jesús, que es Dios, y arrebatándosela al príncipe de este mundo. Todos han conseguido sacar gran provecho para su recorrido espiritual precisamente de la experiencia derivada de la problemática que se está tratando. ¿Qué son las oraciones de liberación? Las oraciones de liberación son oraciones privadas, no codificadas, que no figuran en el ritual para los exorcistas. Algunas pueden ser muy parecidas a las que están en el ritual, pero no son las del ritual. Y al ser plegarias privadas, todos las pueden recitar. Son plegarias hechas por sacerdotes que circulan entre nosotros, entre los expertos, y se las entregamos a quienes las necesitan. Según sus testimonios y los de los sacerdotes que las usan y distribuyen, obtienen grandes beneficios. Todos las pueden recitar, una madre por su hijo, o por otros familiares suyos, o por ella misma, o por su empresa. Los sacerdotes, las religiosas, un consagrado o una persona preparada las pueden usar a favor de otras personas, sobre todo sirviéndose de la ayuda de un grupo de oración. Particularmente los sacerdotes y las religiosas deberían hacerlas para entrar en el reino de Dios, a quien acude a ellos en busca de ternura. Siendo oraciones privadas, no se necesita ninguna autorización para ponerlas en práctica. No necesitamos el permiso de los párrocos ni de los obispos. Solo hace falta creer en el poder de la gran misericordia de Dios. Se pueden rezar en todas partes. Y si no es posible hacerlo en una sacristía, se puede usar una habitación cualquiera de una casa privada o un teatro, incluso en un restaurante, aconseja el padre Amort. Yo en algunas ocasiones las he hecho en el coche. A males extremos, remedios extremos, y hay que ser caritativos. Las plegarias de liberación pueden hacerse de manera suplicatoria. A Dios, por ejemplo, Jesús, libérame. En el Padre Nuestro, la última frase es una demanda de liberación o imperativa con un mandato directo al maligno. Quiero precisar que en mi aserción me atengo a las enseñanzas del Padre Amort, que no es solamente el exorcista más conocido del mundo, sino también el fundador de la Asociación Internacional de Exorcistas, y desde hace décadas repite en Radio María y escribe en sus libros que las oraciones de liberación, incluso aquellas con mandato directo al demonio, son oraciones privadas y por tanto cualquier persona las puede hacer. Entiéndase aquí que todas las personas bautizadas y con una vida de oración, de ayuno, de penitencia y de verdadera conversión y amor a Dios, por el bautismo tienen ya impuesto lo que es el don del sacerdocio de deseo, el don del servicio de Dios y por tanto la imposición del poder de nuestro Señor para obrar milagros según su sagrada voluntad. Se es sacerdote, profeta y rey por el bautismo, y puede y debe hacerse para la gloria del Señor el uso de su poder con la oración privada y personal por el prójimo, pues esto es caridad y la caridad es perfecta a los ojos de Dios. Naturalmente, hay muchos sacerdotes que no comparten este planteamiento doctrinal, pero la Santa Iglesia Romana no se ha pronunciado nunca contra estas exhortaciones, que están confirmadas por los hechos y por la experiencia. Tot capita quod sentidae. Desafortunadamente, hay reverendos entre comillas que no creen ni siquiera en el demonio. Yo también he oído sus razonamientos y sostienen que cuando en los evangelios se habla del demonio, en realidad se describe un símbolo del mal, y esto también entre comillas, o que las liberaciones llevadas a cabo por Jesús eran necesarias en aquella época porque entonces había muchos que practicaban la magia, y ahora ya no se necesitan, o que hace 2000 años. ¿Qué acaso Dios no había instituido aún la Eucaristía desde que nos la otorgó Jesucristo? ¿O ya no existe la necesidad de echar al demonio? Y el mandato de Jesús, este que Jesús dio a sus seguidores de liberar del maligno, son muchas las motivaciones aducidas por ciertos sacerdotes para no creer en el maligno.
del que muchos son víctimas, como entidad real. Estos sacerdotes son como esos médicos que han estudiado medicina y se han licenciado, pero no han hecho ni una sola operación. No tienen experiencia directa, coligen y discuten sin tener presente la realidad del mundo ni el conocimiento práctico de lo que han aprendido. La opinión del padre Amort, quede claro, es también la de muchos exorcistas, porque Jesús fue también claro. Los que crean echarán demonios en mi nombre. Marcos 16:17. Por tanto, repito, las oraciones de liberación, incluso aquellas con mandato directo al maligno, son oraciones privadas y pueden hacerlas todos, con óptimos resultados, contra las legiones demoníacas, las maldiciones y los maleficios. Nadie puede prohibirlas porque la Iglesia Católica no lo ha hecho, y no hay ningún documento que las prohíba, y no podría haberlo, dado que son oraciones privadas. Reafirmo con vigor, por mi experiencia personal directa y la de muchos sacerdotes, que particularmente aquellas que comprenden el mandato directo al maligno de que salga de una persona son muy eficaces, más incisivas y productivas que las de imploración, y pueden causar más efectos benéficos que un exorcismo, porque mucho depende de la fe de quien las realiza o de su buena voluntad. En la leyenda mayor de San Buenaventura se dice que San Francisco mandó a Fray Silvestre desalojar a los demonios que producían discordias y catástrofes seguras a los ciudadanos de Arezo. Vete, le dijo, a la puerta de la ciudad y manda que en el nombre del Dios Todopoderoso y en virtud de la obediencia que le deben, se alejen inmediatamente. Fray Silvestre va y poniéndose en la presencia de Dios con alabanzas, repite con toda la fuerza de su garganta las palabras del santo contra los demonios, y así huyeron aquellos impertinentes espíritus. San Buenaventura de Fidanza, en la leyenda mayor de Madrid de 2010. Este es su libro. Bien, continuando con la lectura. Fray Silvestre hizo que en este episodio un mandato directo a los demonios. Lo mismo haría San Francisco en Città di Castello. Un espíritu maligno había penetrado en una mujer y Francisco dijo solamente, en virtud de la santa obediencia a Dios, te mando que salgas. Y el demonio, lleno de indignación, desapareció, dejando libre a la mujer de cuerpo y de espíritu. Yo uso sobre todo las oraciones de liberación con mandato directo, y son las que distribuyo entre las personas. El maligno no quiere que se practiquen porque resultan muy fructíferas, producen muchos beneficios a los necesitados y le hacen mucho daño al maligno. Y obviamente esto no le agrada. Terapia de liberación y diferencia entre maldiciones, maleficios y hechicerías. Una maldición produce una vejación. Una maldición se convierte siempre en una vejación para la persona que es víctima de la misma. Los exorcismos deben practicarse aunque solo exista una vejación o una influencia maléfica. El Catecismo de la Iglesia Católica confirma que ante una vejación ha de practicarse el exorcismo. El exorcismo intenta expulsar a los demonios o liberar del dominio demoníaco gracias a la autoridad espiritual que Jesús ha confiado a su Iglesia. Cuando se dice intenta expulsar a los demonios, nos referimos a las posesiones. Cuando se dice liberar del demonio diabólico, se hace referencia a las plagas, a las vejaciones y a las obsesiones. Esto es un dominio, y por tanto, aunque no exista una posesión, si ha habido maldiciones, ha de recurrirse a los exorcismos o a las oraciones de liberación. Se equivocan por ende los exorcistas que se niegan a celebrar un exorcismo cuando no existe una posesión. El padre Amort escribió y contó siempre que varias personas que habían sufrido maldiciones fueron liberadas por él después de haberse sometido a muchos exorcismos. Las maldiciones de sangre de parientes y familiares son tremendas. Maldita, ojalá te des un trompazo. Ahí te mueras en lugar de... Estas son todas vejaciones muy poderosas que oprimen y bloquean la vida de aquellos a quienes son dirigidas. No todas las maldiciones son maleficios,
Pero todo maleficio conlleva siempre maldiciones. Un maleficio no es solo un vínculo con el maligno, es también una ligadura, un nexo muy estrecho que llega a crearse con el maligno, tanto para quien lo hace como para quien lo recibe. Es una cadena, una hechicería, es un maleficio efectuado mediante un objeto y una fórmula mágica. Se celebra un rito. En efecto, la hechicería se realiza la mayoría de las veces con muñecos, estatuas de cera, cítricos, o sea, limones, u otros objetos a menudo, y se usan fotos del sujeto y se traspasan los muñecos con alfileres y se clavan en los puntos donde se quiere hacer daño a la persona. Se utilizan también pelo o uñas. Hay centenares de hechicerías. En los libros del Padre Amort y de otros sacerdotes se habla ampliamente de los ritos y daños ocasionados por los echadores de cartas, magos o brujas mediante ritos de vudú o macumba. Por eso no me alegro en este tema. Prefiero más bien informar sobre la manera de liberarnos de ellos. Pero quisiera hablar también de los daños que a veces provocan las prácticas de ritos orientales o de derivación oriental como el Reiki o los chakras o el yoga. A menudo se trata de campos de acción del enemigo. Él no logra necesariamente hacer daño con ellos, pero casi siempre se insinúa o los usa. Por ejemplo, he ayudado a varias personas que habían visto empeorar su situación después de haber practicado yoga en busca de un equilibrio energético personal. El yoga no hace daño de por sí, incluso puede aportar beneficios, pero a través del yoga puede suceder, y ha sucedido, que quien tiene una acción ordinaria del demonio la vea transformarse en una acción extraordinaria. Este tipo de ejercicio y la búsqueda de la salud a través de las técnicas de respiración o de la meditación de esta disciplina y de las demás conectadas con ella han acentuado y empeorado, y si bien no de inmediato, la situación de la vejación del demonio, de la que estas personas eran ya víctimas sin saberlo. Seguidamente, reproduzco el testimonio de una mujer que a través de su experiencia ha querido poner en guardia contra los peligros inherentes de las antedichas actividades. Me llamo Manuela y tengo 53 años. Soy aparejadora diplomada y madre de 3 hermosos hijos. Siempre he querido hacer algo más allá de la acostumbrada rutina diaria, para superar mis miserias y sentirme libre, pero he tenido que golpearme fuertemente la cabeza para percatarme de mis fallas. Es probable que tenga una personalidad muy frágil, o quizá me he dejado arrastrar demasiado por los problemas sin importancia. La cuestión es que después de 2 meses de noches sin dormir y comer, como si fuera una anoréxica, empecé a sumirme en la depresión. Desde los 30 años en adelante, empecé a frecuentar varios grupos donde se trabajaba con la energía. Pero, ¿qué energía? ¿De curación, de alegría, de fanatismo? No lo sé. Lo que sé es que desde el abismo de la depresión, y les aseguro que es una experiencia terrible, clamaba a Dios diciendo, ayúdame, hazlo al menos por mis hijos. Pasaba los días encerrada en casa a obscuras. No lograba ir al trabajo, ni a la compra, ni a nada. Me envolvía una profunda angustia y era incapaz de hacer algo. Cuando sufría ataques de angustia, daba vueltas por la casa sin parar, incluso durante horas. Iba compulsivamente de un lado a otro. Y Dios me escuchó. He pasado por el infierno, pero ahora, con su fuerza, he comenzado a vivir. Gracias, Jesús, porque te has servido de mi depresión para devolverme a tu rebaño. Había visitado nada menos que a 4 psiquiatras, y todos me proponían las medicinas antidepresivas de costumbre, que solo empeoraban mi malestar. Sabía perfectamente que la depresión no podía curarse solo con medicinas, que no era lo que necesitaba.
Sentir mi impotencia frente a la depresión me hacía creer cada vez más que solo un milagro podría devolverme el equilibrio, aún sin tener mucha fe. Un día, desesperada, fui a ver a las monjas de clausura del Corto Lencho para pedir la dirección de un exorcista que a mi entender podría ayudarme a salir de aquel terrible malestar. Me sentía dentro de una vorágine ligada a algo tremendo, y ellas me dieron la dirección de un monasterio. Ese mismo día, con mucho esfuerzo, porque sufría crisis de pánico y no podía conducir, fui a pedir ayuda y estoy seguro de que a partir de entonces el Padre que está en los cielos, pero que también está dentro de mí con Jesús, me ayudó e hizo salir de mi depresión. Los monjes me proporcionaron el número de teléfono de un laico, porque el sacerdote exorcista había sido trasladado. Antes de quedar con él, el laico me sugirió por teléfono que comenzara confesándome. Por mi orgullo, no estaba habituada a contarle a un sacerdote las cosas que ya sabía Dios, pero me armé de valor y fui a confesarme. Un día más tarde, el martes 2 de septiembre, esta persona y yo nos vimos y hablamos, y le expliqué mi situación y rezamos por mi curación. Todo ello duró menos de una hora, tras lo cual mi vida ha cambiado. He dejado espacio al amor de Dios que me está curando, y tanto es así que 2 meses después logré de nuevo ir a trabajar, conducir, hacer la compra, etc. Tengo nuevamente ganas de vivir. Desde el principio, este laico me dejó en claro que no tendría que pagar nada. Precisó que no aceptaría óvulos o regalos de ningún tipo, y en los días sucesivos volvió a reprenderme cada vez que intentaba agradecérselo. Me repitió siempre que solo debía dar gracias al Señor Jesús, nada más. Al encontrarnos, rezamos juntos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria al Padre. Durante nuestra cita, que duró unos 30 minutos, solo me rogó que fuese sincera. No perdí nunca el conocimiento y no hice nada de particular ni extraño. Me he mantenido siempre lúcida y consciente. Recitamos juntos el Ven Espíritu Santo y he renunciado a las prácticas realizadas una por una y he salido como una persona nueva. También había hablado con los psiquiatras y les había contado mi historia, pero no había sucedido nada parecido. Cuando salía, todo seguía tan oscuro como antes. Hoy rezo, si puedo voy a misa incluso durante la semana. Pongo orden en mi vida y siento que Dios es la solución a todos nuestros problemas y solo debemos abandonarnos en Él. Quizás tenía que verme reducida al estado en que me encontraba para comprender cuánto tiempo había desperdiciado con años de yoga y también fui profesora. Diversas filosofías orientales como el Reiki, cristaloterapia y todo lo concerniente a la New Age o Nueva Era, flores de Bach, etc. Los tarots con los que me entretenía, Diksha, que se ha practicado, meditaciones trascendentales, meditaciones dinámicas y constelaciones familiares. Como he experimentado personalmente estas prácticas, me habían ligado a algo espiritual que no era Dios. Son solo sucedáneos engañosos que dan espacio a nuestro enemigo y al enemigo de Dios. Muchos años antes de comenzar estas experiencias, frecuentaba la iglesia y rezaba y recitaba el breviario, las diversas oraciones del día, pero después de conocer a un grupo que mezclaba la yoga y el cristianismo, creí que era una experiencia lícita e inocua. La presencia de sacerdotes en el grupo, que habían escrito también libros explicando sus conceptos, me hizo creer que no era algo opuesto a las enseñanzas de la iglesia, y todo ello produjo en mí mucha confusión. Mi curiosidad hizo lo demás, impulsándome hacia otras técnicas de meditación, pero que se basaban en prácticas que nada tenían que ver con el cristianismo, sino todo lo contrario. Gracias, Dios mío, gracias por tu perdón.
Eres un psicólogo, psiquiatra y amigo, y la verdadera fuente de nuestra alegría. Solo tú, Jesús, eres el camino, la verdad y la vida. He escrito mi experiencia y se las envío esperando que les resulte útil a alguien. Creo que este escrito habla por sí solo. Se podría añadir que el maligno se aprovecha con frecuencia de nuestra buena fe, que, si no va acompañada por la prudencia, puede hacernos caer en la trampa. Para realizar una terapia de liberación como es debido, se requieren el tratamiento adecuado y el tiempo necesario, salvo raras excepciones, como cuando se ha puesto hace poco en práctica un maleficio y basta algún exorcismo o alguna oración de liberación. Hace falta mucho tiempo para obtener beneficios duraderos. La duda de ser víctimas de maldiciones o maleficios surge en general varios años después de que se inicia el prejuicio. En ese punto la persona se da cuenta de que hay algo en su vida que lo oprime de manera excepcional y trata de reelaborar los acontecimientos para comprender que lo que sufre es normal, ley de la naturaleza y de la vida, o si la negatividad que la está vejando es debida a otros factores. No olvidemos que cuanto más tiempo lleva arraigado un problema, más tiempo se necesita para liberarse de él. Conviene recordar asimismo que la liberación no es una superación continua. A menudo se registran recaídas, como afirma el padre Amort en sus libros, que pueden desalentarnos y deprimirnos, y podríamos sentir la tentación de desistir. Es importante la buena voluntad del perjudicado, pero no menos la del que practica la oración de intercesión, por una serie de razones. La más relevante es que quien ejerce el ministerio de liberación ante la falta de reacción de quien teme ser víctima del maligno, no debe pensar que la persona solo está obsesionada con el demonio o que es supersticiosa, y debe insistir hasta alcanzar una certeza absoluta o positiva o negativa. La experiencia sirve hasta cierto punto. También yo me he equivocado a veces. Creía que la persona a la que estaba ayudando no estaba poseída porque no reaccionaba de modo negativo a mis oraciones. Pero la segunda o tercera vez que recé sobre ella, empezó a mostrar síntomas de la presencia del maligno. Es lo que sucedió con María, que es un nombre ficticio. Las primeras veces no tuvo reacciones negativas, por lo que a mi entender no estaba en presencia de una posesión. En cambio, María es un caso particular. Como vivía a varios centenares de kilómetros de distancia, le practiqué las oraciones de liberación por teléfono. Las dos primeras veces no noté ningún síntoma que me alarmase o que confirmara lo que afirmaba, y quería dejar de ayudarla. Pero, en vista de su insistencia, proseguí la tercera vez. Cuando rompí y disolví todas las maldiciones que le habían hecho, al clavarle alfileres en la cabeza, los hombros, la espalda y el estómago, tuvo eructos cada vez más contundentes y empezó a chillar. En ocasiones siguientes, registró reacciones cada vez más fuertes, hasta llegar a vomitar. La seguí durante un cierto tiempo con constancia. Después le busqué exorcistas y dejé de rezar por ella y volvió a perderlos. Ahora recurre de vez en cuando a ellos y otras veces la ayudo yo, tanto por teléfono como personalmente, sirviéndome cuando nos vemos cara a cara y es posible de la ayuda de algunas amigas mías. María es maestra de escuela elemental. Ha encontrado en un cojín gasas manchadas de sangre con hilos y pelos y algodón. La gasa estaba dentro de una cadena de hierro no muy grande. Durante una plegaria de liberación, le salieron escarabajos del ombligo. Aunque parezca increíble, es verdad, le suceden cosas inimaginables. Encuentra escarabajos y animales de distintas dimensiones en el papel higiénico, en la comida, y le salen hilos azules o de otros colores de sus partes íntimas. De vez en cuando, le asoman hilos rojos, verdes, morados o celestes en el cuero cabelludo.
Aparece sangre en el pavimento de su casa, en la ropa, en las manos o en el aseo. Tiene accidentes de coche y otros infortunios. Aunque parezca increíble, es verdad. El problema es que le han hecho varias hechicerías que han sido realizadas sirviéndose de muñecos, que luego entierran, y le han practicado encantamientos y magia negra, incluidas consagraciones satánicas, no solo a ella, sino también a sus padres, y sin embargo, las primeras veces no reaccionaba en absoluto. Ha tenido la suerte de que tras su insistencia no he desistido. Alguna vez el demonio, por mi constancia y la convicción de que una persona podía ser víctima de una acción extraordinaria del maligno, se ha burlado de mí. Solo la creéis el cura de la y tú. Los demás no se la creen. Sois dos. Nosotros somos muchos. Naturalmente, a veces le he tenido que decir a alguno que no tenía ningún maleficio, pero no han sido muchas. Recapitulando, cuanto más arraigada está una posesión o una hechicería, más tiempo hace falta para quitarla y sobre todo para detectarla. ¿Cómo se practica una terapia de liberación? Una terapia de plegaria de liberación es verdaderamente eficaz siempre que se haga con regularidad. Supone un encuentro con el perjudicado una vez a la semana en los primeros momentos, cuando la opresión resulta muy pesada. Posteriormente, se pueden espaciar las intervenciones cada 15 días o una vez al mes. Cuando las plegarias de liberación se hacen con la persona presente, es oportuno que haya otros intercesores, bien para reforzar las oraciones del orante principal, bien porque el hechizado puede tener reacciones violentas y es preciso que alguien lo sujete y también para que sean testigos de lo que sucede. No obstante, cuando se tiene la seguridad de que existen espíritus homicidas, podemos pedirle también a Jesús que envíe a sus ángeles a inmovilizar a los demonios que molestan a la persona por la que se reza, para que no se haga daño ni se lo haga a los presentes. Si se usa este método, los demonios tienen las reacciones agresivas de costumbre y aúllan, como siempre, pero tienen las manos atadas, colgando de los costados con los brazos cruzados o de otra manera, mas no pueden usarlas, por lo que la persona apenas se mueve. Es una oportunidad que puede aprovecharse en caso de necesidad. No existe esta necesidad cuando se hacen por teléfono y la persona está al otro lado de la línea. Tampoco es necesario que haya otros con la persona a la que se quiere ayudar. No le sucede nada extraordinario y nadie se ha hecho daño nunca. Pero yo añadiría que la prudencia nunca es demasiada, y si es posible, conviene servirse de la ayuda de alguien que le sujete, si se sabe que tiene reacciones particularmente desordenadas, pero no es fundamental. Tanto telefónicamente como vía Skype, como en presencia del interesado, se empieza siempre con la oración de liberación tras la señal que anuncia que se actúa en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con algunas palabras de acción de gracias a Dios por su misericordia y la petición de manifestar las maravillas de su amor. Luego se continúa con diversas oraciones al Espíritu Santo, en singular aplicadas a la persona. A mí me parece muy eficaz la invocación cantada que hacen los grupos carismáticos. Oh Espíritu Divino, desciende sobre ella, fúndela, plásmala, llénala, úsala, Espíritu de Dios, desciende sobre ella. He constatado que es una oración que me permite discernir perfectamente si hay una posesión u otro trastorno de acción extraordinaria del maligno. Hago la invocación en voz alta y con cierta intensidad. Paso luego a otras peticiones al Espíritu Santo para que intervenga mediante las letanías o la secuencia adaptada a la persona. Continúo con los mandatos, disolviendo todas las maldiciones e influencias diabólicas de la que es quizá víctima, obligando a cada legión diabólica a que se aleje de ella y no vuelva nunca jamás.
Insisto con los mandatos y rompiendo todo hipotético maleficio. Si las fuerzas demoníacas están presentes en la persona, generalmente no permanecen indiferentes. Esta se agita y tiene reacciones más o menos incoherentes. Si no, no pasa nada. Para liberar de las hechicerías o de cualquier otro maleficio, lo que importa es actuar en nombre de Cristo Jesús, por su preciosísima sangre derramada por la humanidad entera, con la intercesión de la siempre Virgen María y de San Miguel Arcángel. Lo demás no es básico. Pero cuando se usan las plegarias de liberación imperativas con mandato directo, es una buena norma ser lo más precisos posible. Cuanto más se atiende al detalle, liberando minuciosamente de lo que se ha hecho, o diciendo exactamente lo que se ha hecho, y si es posible, el nombre de la persona que presumiblemente ha ordenado el maleficio y el nombre del mago que lo ha llevado a cabo, más se libera. No es esencial, pero es útil. Tiene cierta importancia citar también el nombre de diversos demonios e insistir en liberar, repitiendo los nombres de aquellos con los que la persona ha estado ligada. Por este motivo, para tener un cuadro detallado de la problemática, yo llevo una ficha de la persona. Escucho con mucha atención todas las indicaciones que la persona me puede proporcionar antes de empezar a rezar sobre ella. Y lo anoto todo. Pido que me diga quién pudo haber intervenido, según ella, para producirle tales sufrimientos, tratando también de entender qué demonios están actuando. Por ejemplo, Lucifer es el espíritu de la confusión y la enfermedad mental. Es usado para hacer creer que la persona está loca, psíquica y física. El espíritu del suicidio, de la violencia o del homicidio. Belcebú es el demonio de la división, la discordia y la separación. Belcebú, Satanás y Asmodeo son también los espíritus de la sexualidad malvada. Satanás del homicidio y la separación, como Belcebú, pues a veces varios demonios tienen características y misiones comunes, procedentes siempre del odio y de sus derivados, de la incomprensión, de la venganza, de la ira, del litigio, de la enemistad, de la destrucción, del engaño. Destruye los matrimonios, por lo que es oportuno nombrar a todos cuando se quiere hacer una oración de liberación de un maleficio hecho sobre el matrimonio. Asmodeo es espíritu que causa la impureza y, según hemos dicho, también de la sexualidad malvada, como su émulo, Alimai. Este último es también el espíritu de la perversión y la prostitución, induce por tanto a hacer estas cosas. Dan es el espíritu de la destrucción y de las autodestrucciones e induce al suicidio, de los afectos, del matrimonio, de la familia, de la salud, del trabajo. Sobre este último inciden también Belcebú y Satanás y sus legiones de la penuria, el fracaso y las deudas. Cabe precisar que, así como no existe un límite claro entre la acción ordinaria del demonio y su acción extraordinaria, tampoco lo hay entre la acción de un demonio y la de otro. Naturalmente, todos estos espíritus inmundos, mayores, tienen legiones demoníacas a su disposición, y a menudo hay varios demonios en una misma persona, es decir, se ha hecho un maleficio sirviéndose de varios demonios. Por ello, puede ser beneficioso citar los nombres de los demonios mayores. Anoto en la ficha todo lo que me confía la persona quejada que me ha pedido ayuda. Durante la plegaria de liberación, cito todos los nombres de las personas que quizá están implicadas y o de los magos mencionados por ella. Si un determinado individuo ha actuado para causarle daño, conocidos, parientes, amigos de la infancia, vecinos, algún demonio se revela. Grita más, porque se siente mal, dado que está disolviéndose el maleficio. Ardo por culpa de tus oraciones, me han dicho varias veces. De lo contrario, no tienen ninguna reacción. Insisto y repito mucho, la liberación, con los nombres de quien ha intervenido para hacer el mal, liberar usando el nombre justo de quien ha causado el problema, es liberar eficazmente.
Con este método se molestan mucho a las fuerzas malignas, que chillan incluso en presencia de sacerdotes. Cállate, debes callarte, me matas, tratando de agredirme. Reaccionan de la misma manera cuando nombro a cada demonio. Al oír el demonio que está actuando a su nombre, se revela y enrabieta. Una vez que proferí en el nombre de Jesús, yo mando y ordeno a las legiones de Abú y de Satanás, de Lucifer y de Belcebú y de Dan, que salgan de María y no vuelvan nunca. Reaccionó tomándome el pelo. ¿Te has olvidado de algún nombre? Obviamente la oración es eficaz, incluso sin estos nombres, porque son Dios y la fe en Él lo que libera. Como he podido constatar muchas veces, por eso, cualquier plegaria de liberación genérica también tiene mucho efecto. Pero para conseguir el mejor resultado, tiene cierta importancia entrar en detalles liberando en el nombre de Jesús y por su preciosísima sangre de todas las maldiciones hechas sobre cualquier parte del cuerpo, porque los magos colocan alfileres en cada órgano vital del cuerpo de la persona. En la práctica, es oportuno insistir enumerando una serie de puntos del cuerpo correspondientes a la acción negativa efectuada sobre el muñeco que han usado y por tanto disolviendo en el nombre de Jesús Cristo todas las maldiciones, maleficios, filtros y ligaduras, todos los efectos del rito vudú y de la macumba que se han efectuado mediante muñecos en la cabeza, la nuca, los hombros, la cara, los ojos, la espalda, los brazos, el aparato digestivo, el estómago, el útero, los órganos genitales, las piernas y los pies. Deja en paz los pies, protestó una vez. Se irrita particularmente si se añade hecho clavando alfileres. Al demonio le molesta especialmente que se disuelvan los maleficios y las hechicerías y las ligaduras presentes en el estómago. Por ejemplo, en el santo nombre de Jesucristo, por su preciosísima sangre, que venció en los infiernos con la intercesión de María Santísima y de todos los santos arcángeles, y en particular San Miguel Arcángel, y de todos los santos ángeles, y de todos los santos y las almas del purgatorio, yo destruyo y rompo todas las ligaduras ocultas, los maleficios, los efectos de brujería, las hechicerías, los filtros, las ligaduras existentes en el estómago de esta persona. Puede ser que se revele gritando muy fuerte, porque si esa persona ha comido o bebido una sustancia hechizada, al menos un demonio se ha introducido en tal alimento y está en el estómago. He presenciado episodios increíbles al respecto. Cuando traté de disolver todos los maleficios presentes en el estómago de una campesina, en el nombre de Jesús, con la intercesión de María Santísima, yo disuelvo y aniquilo todos los maleficios existentes en el estómago de... Y después le toqué delicadamente el estómago, haciendo círculos sobre él con la mano, según un método aprendido de un sacerdote americano. Se formó un redondel de color rosa neón que, un cuarto de hora más tarde, se reabsorbió. Era muy nítido, fuerte, no de lesión ni de implante. Rosa neón. Otra vez, con el mismo método, conseguí sentirlo con la mano, y el demonio gritó, ¡ay, ay, ay! ¿Para qué me haces daño? Le incomoda mucho también que los sacerdotes le pongan encima la estola. Repito que para ser verdaderamente eficaces es oportuno liberar de modo atento, en detalle y casi con la efectividad y precisión de un cirujano, insistiendo en los puntos focales. Si hay una frase que me repiten siempre todos aquellos a los que ayudo con las plegarias de liberación, es esta. Tú me liberas más, porque eres más precisa y le disgustas más. La gente se analiza, se estudia bien su problemática y nos da indicaciones que debemos utilizar porque son precisas. La correlación entre el mandato que disuelve cualquier maleficio existente en el estómago y el mandato hecho a todos los demonios de salir de la persona y de su estómago
provoca fuertes reacciones de rabia. Por ejemplo, después de haber intentado disolver el maleficio existente en el estómago y todas las maldiciones que se le han hecho, se puede decir, en el nombre de Jesús, por su preciosa sangre derramada, también por Juan, con la intercesión de María Santísima, de San Miguel Arcángel y de todos los santos, yo mando y ordeno a todas las legiones presentes en el estómago de Juan que salgáis de su estómago, de su aparato digestivo, de su garganta y de su boca. Y se puede añadir, escupe esa cosa maléfica, escúpela, te lo ordeno en el nombre de Jesús. Repitiendo estas órdenes, varias veces se consigue a menudo algún efecto benéfico. El demonio se revela gritando, o con más frecuencia la orden en el nombre de Cristo produce el resultado de provocar conatos de vómito o directamente el vómito. Por supuesto, no sucede esto si la persona no tiene nada en el estómago. A veces, aunque raramente, les doy órdenes a las legiones malignas presentes en el estómago, pronunciando algún nombre suyo. En el nombre de Jesús, por su Santa Cruz, con la intercesión de María Santísima y de San Miguel Arcángel, yo mando y ordeno a Lucifer, Belcebú, Satanás y a todas las legiones diabólicas presentes en el estómago de, y el nombre de la persona, que salgáis de su estómago. También uso otro método. Anoto en un papel o directamente en la ficha las cosas que escucho durante las oraciones de liberación. Durante la oración, tomo apuntes rápidamente, sobre todo cuando más ataca, coincidiendo con el maleficio que se les ha hecho y del que estoy liberando. Si cuando digo destruyo y rompo, disuelvo y anulo todos los maleficios hechos buscando la ruina mediante muñecos o buscando la confusión mental, reacciona, comprendo que tengo que insistir en esos argumentos para liberar a la persona en cuestión. O bien, si diluyo y anulo todos los deseos de desgracias y desastres, expresa una rebelión fortísima, algo que desafortunadamente sucede con frecuencia. Sé que tengo que insistir liberándola de todos los deseos de fracaso, desastres o desgracias. Sí, coincidiendo con la orden dada a Belcebú o a Lucifer para que se vayan, la persona se agita considerablemente y aumenta su reacción. Comprendo que en ella o sobre ella están presentes estas legiones demoníacas y repito mi acción contra ellas. Obviamente, no me cansaré de repetirlo. Lo importante es rezar en el nombre de Jesús, por su preciosísima sangre derramada, por la salvación de todos, creyentes y no creyentes, con lo cual el mal es vencido, el acusador es desenmascarado y su cabeza es aplastada, porque la salvación se llevó a cabo de una vez por todas y para siempre. Dios es el más fuerte, suya es la victoria siempre, y su salvación es ofrecida a todos los hombres. Papa Francisco, discurso en la Congregación del Estado Vaticano a San Miguel Arcángel, el 5 de julio de 2013. Lo demás no es fundamental, pero tampoco se puede afirmar que todas las oraciones o palabras sean iguales, porque de ser así, Jesús no nos habría enseñado el Padre Nuestro y sobre todo no le habría preguntado al ciego Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? Marcos 10, 46, 52. Él sabía perfectamente lo que quería que le hiciera. Estaba ciego y lo tenía delante de él. Pero Dios quiere que le pidamos lo que deseamos. Rabí, que recobre la vista. Marcos 10:51. Aunque sepa que nos hace falta, porque quiere que reconozcamos que somos sus hijos, con un acto de humildad. Si un hijo necesita algo, siempre solicitará la ayuda de su padre y no siente vergüenza al pedirlo, aunque lo haga solo con la mente, pero usando, si es posible, la voz.
como hizo en el caso del hijo ciego de Timeo. La mente tiene un poder y un potencial enormes, pero a veces cruzan por la mente muchos pensamientos, tampoco realmente nuestros, influenciados por diversos factores o incluso por el maligno. Servirse de la voz y de la palabra justa no hace daño a nadie. El episodio de la piscina de Bethesda, en el que Jesús pregunta a un hombre si quiere curarse, Juan 5:1-18, confirma que desea que hablemos con él. Paso la palabra al padre Atilio Fabris, religioso pasionista, que comenta magníficamente el episodio. Entre los enfermos hay uno sin nombre, que está aquí desde hace 38 años, toda una vida, una situación crónica que parece representar la imposibilidad de cambiar. En cambio, expresa resignación. Este hombre anónimo se identifica con su enfermedad a los 40 años. Es impensable un cambio. ¿Cuántos problemas crearía? Trabajo, amigos, relaciones, familia. Él en el mundo es su enfermedad y él mismo se reconoce solo en su triste y dramática realidad. No se especifica de qué enfermedad se trata. Se dice solo que está tendido e incapaz de mantenerse en pie, lo cual quiere sugerir la condición humana del hombre, incapaz de caminar en sentido bíblico y de vivir en comunión con Dios y con los demás. Y es incapaz de levantarse solo. Jesús se encuentra allí, en la piscina. ¿Por qué está allí? ¿Qué hace? ¿Está de paso? ¿Ha acudido intencionalmente? Una cosa es segura, él no desdeña y no teme entrar en contacto con este mundo hecho de sufrimiento y desesperación, pobreza, esperanza, superstición. Jesús se mezcla con aquella muchedumbre agolpada en espera del milagro que no llega. Miraría a su alrededor, recorrería aquellos pórticos, pasando por encima de enfermos y camillas. Alguna palabra, una sonrisa, una caricia. A nosotros nos cuesta descender a estos mundos. ¿Nos encontramos a disgusto? ¿De dónde procede esta dificultad? Quizá de tener que enfrentarnos a la muerte o de querer huir de ella sin mirarla a la cara. O procede de nuestro miedo a perdernos. En un determinado momento, el hombre enfermo tendido en la camilla llama la atención de Jesús. ¿Por qué él precisamente? ¿Qué lo diferencia de los demás? Probablemente su soledad, su estar apartado lejos del borde de la piscina donde todos están amontonados. Está tendido, que es la posesión de la muerte, una postura fosilizada e inamovible. Esta representación suya expresa su posición de renuncia ante la vida. ¿Son estos los indicios que le indican a Jesús su larga enfermedad? Una enfermedad que no es solo física, sino también espiritual. Ha afectado su conciencia de hombre frente a la vida. Jesús le hace una pregunta. ¿Quieres curarte? Aparentemente es una pregunta insensata e ilógica. Él habría podido responder, vaya preguntas, ¿por qué crees que estoy aquí? Pero la pregunta de Jesús, solo aparentemente obvia, pretende ir mucho más allá. Quiere alcanzar el corazón y la conciencia de aquel hombre. Jesús desea y quiere arrancar a aquel hombre de su situación de atascamiento, pero solo puede hacerlo con la condición de que reemerja en el deseo de vivir, sepultado en su corazón, a aquella vida frente a la cual ese hombre está en una situación de renuncia y de muerte y de resignación. Si no surge el deseo de renacer, ¿cómo puede operarse un cambio en nuestra vida? Esta pregunta es en verdad una invitación al redescubrimiento de la propia identidad, no de enfermo, sino de hombre llamado a emerger, a levantarse, en busca de la propia identidad aplastada bajo cúmulos de compromisos y actitudes equivocadas, conveniencias, desesperaciones, y su respuesta sincera ofrece a Jesús la ocasión de hacer tangible la misericordia de Dios. Los santos
que nos han precedido en la muerte física y están en el paraíso con Dios, pueden servir eficazmente como intermediarios en nuestras peticiones durante las oraciones. Se da por supuesto que todos los santos se hallan en el mismo estado de beatitud en el cielo, todos al mismo nivel, pero algunos irritan más a las legiones inmundas al citarlos. A los demonios les producen una susceptibilidad particular. Santa Gema Galgani. No, ella no. Juan Pablo II. No me lo nombre, me dijeron una vez. No me hables de ese cerdo que ha entregado el mundo a esa fulana. Fue otra de sus frases. Supongo que se refería a la consagración del mundo a María, Virgen, que Juan Pablo II hizo el 25 de marzo de 1984. Pío IX, el Papa que proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción de María Virgen, y el Padre Pío. Yo uso mucho como intercesores a los que he citado, en vista del efecto que producen, y también a San Francisco, San Antonio de Padua, Santa Clara, San Judas Tadeo, Pablo de Tarso y Pablo de la Cruz. Cada uno puede nombrar a sus preferidos. Es importante que se sepa que muchas personas han sido consagradas a Satanás y no lo saben. Por ello, es preciso disolver esta consagración. En nombre de Jesús, por su preciosísima sangre, que ha vencido a los infiernos, yo destruyo y rompo y disuelvo y anulo todas las consagraciones a Satanás que se le han hecho a Juana. Las disuelvo y las anulo y las ato a la cruz de Jesús. Hay que repetirlo muchas veces. En cierta ocasión, según termine de pronunciar esta frase, intervino exclamando, átalas, átalas a la cruz de tu Jesús, no me hace ningún efecto. Pero si hubiera sido verdad, no habría reaccionado así, no me habría replicado. Cuanto he escrito arriba es fruto de mis experiencias personales y la de diversos sacerdotes y religiosas. Son sugerencias, se pueden aplicar o no. Se puede liberar simplemente con un Jesús, libérame. Dicho con el corazón, Jesús interviene cuando la persona está desesperada. A este respecto, quiero recordar un episodio que le sucedió a una amiga mía, que era directora de un praesidium de la Legio Mariae en una parroquia. La Legio Mariae es una asociación que tiene como forma de vida la visita de dos en dos, a ejemplo de los apóstoles, a los enfermos y a los más necesitados. Ella misma nos cuenta lo que sucedió. Hace unos días, cuando fui a hacer una peregrinatio para la Legio Mariae, me encontré por primera vez con una endemoniada. Apenas me abrió la puerta y me vio, se puso a gritar con voz de hombre. Se arrojó al suelo y yo traté de sujetarla para que no se diera de bruces. Levántate, le dije. La mujer con un hilo de voz y con su voz femenina me respondió, no puedo, lo tengo encima. Se refería al demonio. Uno de los problemas que a veces causa a quien es víctima de sus acosos es que le hace notar una opresión de un cuerpo extraño que le mantiene inmóvil. Le dije, en el nombre de Jesús, con la intercesión de los santos arcángeles, levántate, María está aquí. La mujer se levantó y yo pude entrar. No pude menos que sonreír ante lo que me contó mi amiga. Aquel María está aquí es grandioso. Ella no sabía ejecutar el mandato directo al demonio, pero dijo en síntesis y con palabras suyas todo lo que hacía falta, incluida la solicitud de intercesión de María Virgen, porque la afirmación de que la Madre estaba allí, presente, implica la certeza de que va a interceder. María Gracia es una mujer inteligente y nada exaltada. No pertenece a grupos carismáticos. También ella a veces ha sido víctima de los hostigamientos del demonio. Me contó que una noche estaba en la cama con su cónyuge al lado y notó una sensación espantosa de parálisis total, y vio en la pared de enfrente a una bestia enorme y aterradora. No podía moverse y empezó a pensar dirigiéndose a aquello cuyo poder divisaba en la pared. Márchate en el nombre de Jesús. No sé cuántas veces lo dijo, pero al final la gran bestia se fue y ella pudo recobrar el movimiento poco a poco. No siempre funciona el mandato que se dirige al demonio.
El año pasado, cuando estuve en África, a eso de las 10:30 de la noche estaba levantada en mi habitación con la luz encendida en la cabecera de la cama y oí una especie de arañazos, unos rasponazos repetidos y entonces ordené, en el nombre de Jesús, con la intercesión de María Santísima, mando y ordeno a todas las fuerzas malignas que se vayan. Lo mando y lo ordeno en el nombre de Jesús. No sirvió de nada y se repitieron los rasponazos. Yo repetí el mandato y de nuevo se oyeron los arañazos. Entonces me cansé y dije con voz normal, oye, yo tengo a Jesús dentro de mí, de modo que no puedes hacerme nada. Me voy a la cama, haz lo que te parezca. Desistió y no volví a oírle. A veces me sorprende. No es una regla fija que los demonios se enfaden más cuando se pronuncian palabras o frases particulares, pero se puede asumir como máxima que las frases y locuciones que más los irritan, una vez que ya se han manifestado y después de la petición al Espíritu de Dios de intervenir y de los mandatos, son las que confirman nuestra fe, como solo Cristo Jesús es el Señor del mundo. El Señor Jesús es el único Señor del mundo. Jesús ha resucitado. A veces gritan no cuando oyen estas aserciones, durante las oraciones de liberación, y siempre, cuando ya se han manifestado, si se profesan estas verdades, reaccionan muy negativamente. Otras palabras que les hacen protestar son alabanza al Cordero de Dios, Cristo Jesús, o por el poder de las santas llagas de Cristo Jesús. Conviene repetir varias veces todas las frases a las que sean susceptibles. Yo hago todo lo que debo hacer, pero nada de lo que no debo. No puedo formular preguntas al demonio y por tanto no las hago. Pero teniendo en cuenta que digo tantas cosas, por ejemplo, por el poder del nombre de Jesús ordeno a cualquier demonio secuaz de Dan, Asmodeo, Lucifer o Belcebú que se vayan. Cuando adivino a qué legión pertenece el espíritu inmundo que está molestando, este chilla aún más. Es comprensible, chilla a menudo cuando se cita a Adán, espíritu de la destrucción, de la casa, de la familia, de la descendencia, del trabajo de la tierra y de la persona, pues tratando de hacer creer que está loca o que tiene ideas fijas. Una vez, según nombré a Adán el objeto, he mandado a un emisario mío. Otra vez alguno de ellos replicó, no me ha mandado Dan. Al demonio no hay que hacerle demasiado caso, porque en realidad no puede hacer nada si el Señor no se lo permite. Lo ha vencido, y él lo sabe. Por eso trata de hacer desistir al intercesor que actúa en nombre de Cristo Jesús, y lo hace hablando. Sois muy pocos los que decís que rezáis el rosario. Mejor para nosotros, o tratando de deprimirlo. No lo conseguirá, musitó una vez. Pero los demonios o las almas condenadas, es decir, los seres humanos que han ido a parar al infierno, se sienten muy molestos con las oraciones de liberación y con el hecho de que se logre liberar, poco o mucho, a quien se quiere socorrer, sirviéndose de las armas que la Iglesia pone a nuestra disposición. San Pablo, el gran líder, pone el ejemplo del cuerpo para ilustrar la función de la Iglesia y de los carismas, pero el cuerpo es un buen símil también para disertar sobre la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo es la cabeza, la parte del cuerpo que hace actuar, ilumina, hace ejecutar las cosas de una determinada manera y comprender qué se debe hacer o cómo hacerlo. Jesús es el brazo, la parte operativa, práctica. El demonio y el infierno han sido derrotados con Jesús. Se puede invocar al Espíritu Santo al comienzo de una oración, pero una plegaria de liberación no se hace en nombre del Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesús, porque Él ha vencido al demonio. El Padre es el cuerpo entero. La cabeza y la mano no pueden hacer nada sin el cuerpo. Sin la mano, el cuerpo está mutilado. Sin la cabeza, ni la mano puede obrar, ni el cuerpo puede moverse. De todo esto se deduce que quien hace algo sin la cabeza no actúa en el nombre de Dios, de los vivos, sino que es súcubo del reino de los muertos. Jesús ha dicho, Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos.
Esta frase, para ser apreciada plenamente, debe ponerse en relación con otra. El reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está en el corazón del hombre y es un reino de amor, corazón y amor insertos en el mundo y por tanto en un cuerpo físico mientras se vive en la dimensión terrena, que es la más notable porque condiciona el estatus siguiente. Amor, o sea, la esencia del corazón, cuando se ha superado el estado físico y estamos físicamente muertos. Por tanto, el reino de Dios, al no estar limitado a una sola dimensión, que es la física, aunque esté presente en ella durante el tiempo en que el cuerpo está sujeto a la misma, es el reino de los vivos. Forman parte de ella aquellos que viven eternamente, a los que Dios, el Dios de los vivos, resucitará por amor, es decir, por unirse a su reino, donde Jesús es portador de la palabra y de la vida. He hecho una breve digresión acerca del argumento principal de este libro, porque en su conjunto resulta siempre útil. Retrocediendo un poco, veremos que uno de los vínculos más fuertes y crueles que el hombre tiene es el egoísmo. Por eso, con frecuencia, los maleficios son ejecutados a causa de herencias, celos o envidias. Debe sufrir toda la vida, no debe tener una familia. Me han hecho experta en lo tocante al asunto de las legiones malignas sobre el porqué de un maleficio. Otro vínculo fuerte y fuertemente negativo del que es víctima el hombre es la falta del perdón. Cuando durante una plegaria de liberación proferí, bendigo a aquellos que han hecho daño a esta hermana mía, el demonio exclamó una vez, no debes decirlo, mujer, no debes volver a decirlo porque yo ardo más, cada vez coincidiendo con una manifestación mía de perdón a quien había causado el mal. Me respondió con una frase parecida a la citada, o empezó a chillar, como un condenado. No cuesta demasiado recordar estas cosas o recriminar a los otros, pero ¿cuántos de nosotros han dicho, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, intercediendo por sus enemigos?